Bienvenidas, bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Chicas de mi corazón, estoy un poco ronca, no sé por qué. Yo en verdad sí sé por qué, he estado grabando mucho en los podcasts en estos días con mucha gente bella que se ha estado uniendo. ¿Para qué? Para expandir. Acuérdense que lo que comenzamos a fijarnos en pensamiento es lo que vamos a expandir. Y les quiero dar la bienvenida a Gobiérnate a ti misma. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo comienzan a amanecer en el día? Hoy mi invitado es un invitado que a mí me encanta porque él es neuroeducador y consejero de reingeniería emocional, es Andrea Armas, que de por sí le agradezco este momento, este espacio, y vamos a hablar, yo sé que ya viste el título, pero vamos, te lo voy a recordar, es Reconoce los patrones mentales que gobiernan tu vida. ¿Y qué mejor que en este podcast que estamos hablando de gobernarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, de empoderamiento personal, de negocios, de ese éxito empresarial, ¿no? Desde esta vista única que cada uno tiene, rompiendo siempre barreras, paradigmas y creencias limitantes. El día de hoy, acuérdense que yo voy a exprimir mucho en conciencia, André, muchísimo, voy a decir, a ver, ¿qué patrones hay? ¿Ok? Y si recién ahorita dices, oye, ¿qué estoy escuchando? ¿Quién es esta persona que está hablando? Pues me presento, soy Kay Calderón, soy experta en conducta humana y soy una coach apasionada para aquellos que le encantan comenzar a romper barreras mentales y crear exitosos negocios, no solamente a nivel monetario, no solamente a nivel dinero, sino también de su vida. Así que menos bla, bla, bla y más blu, blu, blu. Y le voy a dar el pase a André. André, bienvenido. Hoy hablamos de patrones mentales y reconocer esos patrones mentales que gobiernan muchas veces la vida de la gente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Keila? Qué gusto saludarte. Recibe un abrazo fraterno y virtual que ahora pues nos reunimos de esta manera. Me siento muy agradecido por haberme brindado este espacio para poder compartir con tu audiencia. Creo que es un tema muy bonito. Creo que es un tema que da para bastante y sobre todo para poder uno recuperar su bienestar emocional. Creo que parte de lo que sucede en el ser humano es que se van perdiendo inconscientemente sin saber que lo que les está pasando es que sus patrones de conducta los tienen gobernados. Y al tener ese gobierno, no logran tener una vida plena, sino al contrario, viven a través de los patrones y por esa razón no logran ver más allá de lo que la vida les está ofreciendo. Y entonces hoy creo que es un tema súper importante que las personas si se compenetran, logran llegar a la reflexión que queremos hacer el día de hoy y identifican esos patrones, pueden salir básicamente de ese camino que están siguiendo y poder llegar a tener esa vida plena y esa paz interior que tanto están buscando. Así que gracias por el espacio, que Ay, qué hermoso, en realidad sí. Y bueno, a ver, vamos a tallar porque pues yo siempre, estábamos hablando ahorita antes ya de grabar y salir en vivo y todo, y hablábamos de los patrones que muchas veces limitan nuestros sueños, ¿no? Son patrones que gobiernan la vida, pero limitan nuestros sueños. Entonces vemos mucha gente que se queda en eso de esa rueda de hámster, ay, ¿por qué no me salen las cosas? ¿Por qué no me va bien en el negocio? ¿Por qué no me está yendo bien en mi relación de pareja? Siempre me paro enfermando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa detrás de eso? ¿Qué patrón crees que es el que gobierna normalmente o lo que te ha venido a consulta a ti, que gobierna en la mente de estas personas? claro, antes tal vez de darte respuesta a esto, sí me gustaría como aclarar un poquito que el patrón, ¿va? ¿Qué es el patrón? Porque Claro, claro. hablamos de un patrón y a veces las personas, pero ¿de qué me están hablando? ¿Qué es ese patrón de conducta que puede hacer que no me está dejando vivir en libertad? Entonces, para tal vez hablar de esto, me gustaría que hicieran como la referencia, ¿va? Que las personas que están escuchando trataran de ver dentro de su mente la visualización siguiente. Imagínense un sastre, ¿va? O una costurera. Cuando va a hacer un traje, ¿verdad? O se va a hacer un tacuche, como decimos nosotros aquí en Guatemala, va a hacer un saco formal. Lo que hacen es que agarran un patrón, ¿verdad? Que es una figura que puede ser tallada en cartón y con esa figura lo ponen encima de la tela y ya cuando tienen el patrón, o sea, la figura es sobre la tela, cortan la tela. El ¿Qué molde, significa eso? ¿no? Ajá, y ya En Perú después le de eso, decimos el molde. O sea, decimos, el ya vamos a hacer un molde. molde. Exacto, es el molde, ¿verdad? Es el molde
con el cual ellos van a confeccionar ese vestido, ese traje que la persona anda esperando tener. Entonces, siguiendo esa analogía, quiero decirles que el patrón de conducta es igual a eso, es una estructura que nosotros hemos ido creando, que nosotros hemos ido formando a lo largo de nuestra vida. Y eso es importantísimo. Es algo formado, no es algo que ha surgido de la nada, no es algo formado. Por eso hice esta referencia. Ese patrón que las costureras hacen es un patrón que van copiando. De la misma manera, nuestros patrones de conducta, nosotros los vamos copiando. ¿De quiénes? De las personas que conviven cerca de nosotros desde que nosotros empezamos nuestra vida, ¿verdad? Papá, Nuestros mamá. papás, exacto, mamá, papá, tíos, abuelos, pueden La ser gente de tu alrededor, la maestra del colegio, ¿no? O sea, exacto, la maestra de colegio, nuestros compañeritos. Por ejemplo, si hay alguna persona que incide directamente en nuestra vida, como por ejemplo podría ser mi primo mayor, ¿verdad? Que se mantiene más tiempo conmigo. Es esa persona. Entonces, nosotros copiamos, ¿verdad? Todos los tipos de comportamiento que esta persona nos van indicando y nos van señalando y vamos absorbiéndolos. Y a raíz de esa absorción es que nosotros empezamos a reproducirlo, ¿verdad? Al final nosotros nos convertimos como la tela, ¿va? O sea, claro. no, O sea, sí, somos la tela y acá hay que hacer una, como yo siempre digo, una introducción muy hermosa que se me viene a la cabeza, que es Rudolf Steiner, ¿no? Nos habla mucho de las etapas de vida y cómo de 0 a 7 años somos esponja, ¿no? Entonces, a ver, 0 a 7 años, ¿con quién vivimos? Con papá, con mamá, con la abuela, con el abuelo, con el tío, convivimos, porque somos como, yo siempre digo, ¿no? Como títeres, porque nos llevan para un lado, nos llevan para el otro, no tenemos una decisión de, no, yo no quiero ir, ¿no? Entonces, estamos en un círculo en el cual estamos adaptándonos a todos los patrones de conducta, las creencias que limitan. Es como la esponjita, ¿no? Entonces, ya cuando estamos grandes decimos, oye, pero ¿por qué no me sale esto? ¿Por qué no está pasando aquello? Entonces, si te metes, como yo siempre digo ahí, una introspección buena, dices, es que mi papá pensaba así. Entonces, ¿es bueno realmente esto? Y es ahí cuando yo creo que una persona puede entrar al análisis de decir, ¿esto me sirve? ¿Esto realmente lo quiero? Es como tener, no sé, a ver, una habitación y dices, ¿esto realmente me potencia la vida o me está alejando de los sueños que yo quiero tener? ¿No? Y lo que haces es tachito de basura, como yo siempre digo, mi cerebro es como una computadora, agarro, spam, tic, para afuera, ¿no? Pero para llegar a ese punto hay que llegar a esa reflexión que estábamos hablando detrás de cámaras, ¿no? Que es profunda, de entender para qué está, qué está pasando con este patrón, ¿no? Y sabiendo que el patrón, en pocas palabras, es una creencia, es el molde de tu vida, con lo que tú has venido como que acoplándote en el día a día, en tu es infancia. correcto. Así es correcto, bien, bien, ¿verdad? Y como tú bien lo has expresado, ¿verdad? Entonces, tu pregunta, ¿verdad? ¿De dónde viene? Pues vienen de aquellas personas, como tú bien lo expresabas, que nos han rodeado. El problema de los patrones de conducta es que no los logramos ver. O sea, quedan en nosotros como grabados, como tú mencionabas, como una esponja, pero no lo logramos ver. ¿Por qué? Porque solo reaccionamos. O sea, pongo un ejemplo. Creo que esto es más fácil entenderlo con ejemplo, ¿verdad? Viene a mí una persona, ¿verdad? Mire, es que lo que pasa es que yo tengo problemas con mi pareja porque dice que yo soy muy mandón, que yo siempre le ando diciendo que le tengo que servir, y que me tiene que servir, etcétera, etcétera. Ajá. Veamos de dónde es el patrón y empezamos a hacer ese proceso de reflexión. Para poder llegar al patrón, me tengo que dar cuenta del patrón que está surgiendo en mi vida. O sea, no es, así como tú decías, no es tan fácil, ¿verdad? Aquí estoy siguiendo el patrón de mi mamá, de mi papá. No, o sea, es bien difícil. Esto necesita mucha autoobservación. Entonces, el primer paso para poder llegar a determinar mi patrón es autoobservarme, ¿verdad? Y ahí vamos a la famosa frase de hace muchos años de conócete a ti mismo. Claro. Y tú sabes que muchas veces llegan mujeres y me dicen, es que estoy quebrada económicamente. Y le digo, ok, ¿y qué es para ti una quiebra? ¿No? Ay,
Una quiebra es que antes ganaba $20,000 y ahora gano 5,000. Entonces le digo, ok, para ti es una quiebra y para otra persona de repente $5,000, pues no es una quiebra, está súper bien, ¿no? Entonces, en las palabras también podemos encontrar cuál es el patrón, cuál es ese, como yo siempre digo, ese hilo conductor, ¿no? Exacto. Ese hilito que hay que jalarlo para que te des cuenta. A ver, hay gente que me dice, estoy quebrada económicamente, quebrada, vamos a quitar la parte, como se dice, del dinero como nombre y es quebrada en qué área de tu vida, ¿no? Hay que entrar un poquito y ahí es la introspección. Hay gente que me dice, es que no puedo retener el dinero. Entonces ya no es quebrado, es retener. O sea, ya cambia acordándonos, chicas, chicos, que el cerebro, la mente, siempre busca simbología, siempre tiene un significado para las cosas. Si yo digo, no tengo dinero, obviamente, tal cual, el cerebro dice, ok, no tienes dinero y ahí nos vamos a mantener. Pero ¿qué sucede cuando la gente dice, es que necesito dinero para pagar esto? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo hago para generar dinero si lo necesito para pagar aquello? A ver, la necesidad, simbolismo, significado es no tengo. Porque si yo necesito algo, no tengo. Simbolismo, mi cerebro dice, no tienes, jódete, seguimos en este punto. Entonces hay que ver en esa introspección que a veces cuesta mucho, ¿no? ¿Qué palabras, cuál es el lenguaje que nos estamos vendiendo en el día a día? Es correcto. Y siguiendo el camino que tú abriste de reflexión, ¿verdad? Que cabal hacías esa relación con las palabras. Y con el ejemplo que yo te estaba comentando, ¿verdad? De esta persona. Entonces, hicimos ese proceso, como tú decías, de palabras y de introspección y llegamos a lo siguiente. Esta persona tenía un su abuelo con el cual se relacionaba. Y esta persona lo que hacía era que realmente se dedicaba a estar en su casa. Y cuando estaba en su casa, que eran los momentos cuando llegaba esta otra persona, ¿qué hacía? Le decía a la esposa, ¿ah? Que era su abuela, ¿ah? Vieja, tráigame la comida. Vieja, ella termina de sírvame tal cosa. Claro. Y usted dejaba mucho la palabra vieja, vieja, La vieja. vieja, vieja, pero, y vieja unía, vieja, tráigame tal cosa, vieja, necesito tal cosa, vieja, tal, tal, charada, ¿verdad? Entonces, esta persona usaba mucho eso cuando se sentaba también a la mesa. No usaba el vieja, ¿va? Porque si no la otra le daba, ¿va? Le daba, le daba. Qué vieja, oye, pero, qué vieja. pero, Viejo tus pero usaba las calzones, ¿qué palabras, pasó? pero usaba cada palabra. Mire, tráigame tal cosa. Mire, ya se me acabó el azúcar, tráigame más azúcar. Mire, ya se Tengo acabó, hambre, tráigame tal cosa. tengo Entonces, hambre. lo que nos dimos cuenta a través de esa reflexión era que el patrón de conducta que estaba siguiendo en esa relación era lo que se había formado con el abuelo, Lo que había visto. lo que había visto, ¿verdad? Claro, Entonces, él lo que había visto era una persona mayor que se sentaba en la mesa. Estamos hablando solo de ese pedacito, ahora, que hay claro, mucha tela que cortar, pero solo para, claro. para, para ejemplificar, ¿va? O sea, se sentaba a la mesa y cuando se sentaba a la mesa, empezaba a pedir, ¿va? Pero él no se levantaba, sino empezaba a pedir. ¿Qué patrón estaba haciendo? Entonces, ahora, en su vida personal y en su relación, esta persona, el mismo patrón de conducta del abuelo, Exacto. Es lo pero que, que lo hacía, y esto es algo bien importantísimo que creo que vale la pena aclarar. Las cosas que hacemos no las hacemos por maldad. claro. Esto es importantísimo. Los hacemos porque no nos damos cuenta de cómo estamos actuando. Por eso Exacto. este tema es vital. ¿Ya? El darme cuenta de mi patrón de conducta, o sea, cómo estoy actuando yo, qué es lo que me está limitando, qué es lo que me está haciendo pelearme con el otro, qué es lo que me está haciendo ser víctima de, ¿verdad? Cuando lo que estoy haciendo es siguiendo un patrón. Pero lo que tengo que hacer es cabal, tener ese momento de reflexión y ojo con esto, estamos hablando de reflexión de personal, no es ve al otro y dile qué es lo que está haciendo mal, ¿va? Es que No tú estamos tienes un hablando. patrón de esto. Exacto, porque toda la gente, el gran problema del ser humano y de la humanidad es que queremos que el otro cambie. O sea, nosotros lo que queremos es que el Exacto. entorno, el exterior, cambie. Y No, no es así. El que tiene que cambiar soy es uno yo. mismo. Exactamente. Pero para poder cambiar, me tengo que dar cuenta de qué es lo que estoy haciendo. La mayoría de personas no hacen ese proceso, sino siempre culpan al exterior, ¿va? Lo que tú me dices, lo que tú me haces, todo lo que tú provocas en mí. Entonces, Exacto.
ahí no hay un cambio, ¿no? porque aquí, ¿cuál es la premisa básica de esto? Yo no puedo cambiar aquello que yo no tengo control. Exacto. ¿Acaso yo tengo control del exterior? ¿Acaso yo tengo control del otro, de mi pareja, de mis hijos? Yo no tengo control. Yo lo que puedo hacer es darles una orientación, un consejo, pero no los puedo cambiar. Yo tenía una mi tía abuela, ¿verdad? Me da gracia su expresión, ¿verdad? Porque, disculpándome que en la audiencia tal vez que es muy, muy dura la expresión, ¿verdad? Pero vale la pena No, tocar. ya son acostumbrados ya. Cábala. Conmigo ya están Pero acostumbrados. le decía a una persona, ¿verdad? Mira, quisiera abrirte la cabeza y sacarte esa sangre tonta que tienes, ¿verdad? Uy, qué duro. Ah, Yo pensaba que ibas a decir otra cosa. no, es que lo dije en otras palabras, ¿verdad? Bueno, no puedo usar las ¿Cómo palabras. abrirte la cabeza y sacarte la mierda que estás guardando ahí adentro? Una cosa así. No lo dije yo, no lo dije yo. Por eso te digo, mi audiencia ya está acostumbrada. ¿Por qué? Porque pues es así. O sea, que me venga a decir, no, que las lisuras no se dicen, que no sé qué. Todo el mundo a las lisuras en algún momento se le escapa. Cabal. Incluso, pues, no sé, es algo, ¿no? De tu día a día. O sea, sería muy hipócrita. No sería yo, no sería yo, no sería yo. Eso, mero. Entonces, eso es lo que pasa, ¿verdad? Que estamos tratando de ver cómo le sacamos al otro todo eso malo que tiene, École. cuando realmente el que está actuando mal soy yo. Exacto. ¿Mm? Entonces tengo que reconocer esa parte que está sucediendo en mí para que el cambio suceda en mí. Al tener yo ese proceso de cambio, entonces miraré al exterior de una forma muy diferente. Exacto. Yo tenía una paciente, ahorita que estamos Ujú. hablando esto de la mirada para adentro, ¿no? Que me encanta. Yo tenía una paciente o cliente, pongámosle así, que me decía que es que yo estoy cansada de que él, ¿no? Es que él me humilla, él me maltrata psicológicamente, o sea, me golpea, pero emocionalmente, ¿no? Y yo le dije, él no te hace nada de eso. Él golpea emocionalmente, él maltrata psicológicamente, él te hace sentir mal, él te humilla, no, él humilla. O sea, el te o el me, tienes que eliminarlo. Porque, Exacto, y aquí te diría, ¿qué haces ahí? O sea, ¿tú qué haces ahí? Si tú estás viendo eso, estás recibiendo eso, ¿qué haces ahí? ¿Es por qué? Porque hay que trabajar contigo, hay que trabajar un apego emocional, una dependencia emocional, ¿no? O una, como siempre le digo, una libertad financiera, porque muchas correcto, mujeres se excelente. quedan con el, no voy a decir, no, voy a ser refinada, no, no, se quedan con el personaje que nada que ver, solamente porque no tienen dinero. Y dicen, es que no tengo dinero. Y yo le digo, ok, pero ¿qué sabes hacer? Ah, pues yo sé hacer solamente cupcakes, ¿no? Y yo, pues hazlo un negocio, conviértelo en un negocio. Y comienza, o sea, todo negocio tiene sus, como se dice, yo siempre digo, la escalerita, pero comienza a subir los peldaños porque no es fácil, pero comienzas. Y cuando te des cuenta de que te entran $50, $100, $200, y tú comienzas a tener esa libertad financiera, en realidad la libertad emocional es como que va de bajada, o sea, es muy rápido. Sí, no, y fíjate que tú estás entrando a un tema bien importante que va relacionado a los patrones de conducta, que son las emociones, porque digamos en el caso que tú estás mencionando, ¿verdad? De esa independencia financiera que no tiene esta persona, ahí el patrón de conducta lo que está haciendo dentro de ella es llevarla al miedo. Exacto. ¿Mm? Tengo miedo porque no sé qué voy a hacer si me quedo sola. ¿Eh? Tengo miedo de ir a fracasar, tengo miedo de que no voy a tener, tengo miedo, pero al final es el patrón de conducta que la está llevando a esa sensación emocional. Pero Exacto. como no lo logro reconocer, entonces siempre culpo al otro, ¿ah? Y Como es tú que es muy dices, y lo malo fácil, es es que me muy lo fácil. tomo personal, ¿va? Claro, es muy Entonces, fácil culpar al otro. Es correcto. Entonces, si nos damos cuenta, los patrones de conducta se empiezan a representar. Aquí los patrones de conducta actúan a mi criterio, ¿verdad? Con lo que yo ya he analizado en dos aspectos. El primero funciona como el patrón de conducta que yo tengo, ¿verdad? Entonces, yo tengo un patrón de conducta y con eso me empiezo a relacionar, ¿verdad? Y la otra forma es el patrón de conducta que tiene el otro que me hace sentir a mí, ¿verdad? Como cierto personaje para sentirme el víctima, el frustrado, el que no puede,
Entonces, si te das cuenta, al final nosotros como seres humanos nos estamos relacionando desde nuestro patrón de conducta o desde el patrón de conducta del otro con relación al personaje que yo interpreto con ese patrón de conducta. Exacto. Y recordando que siempre vamos a interpretar a tres personajes en la vida. En realidad, yo lo veo así, ¿no? Ajá, Y siempre dije, esto es como una base, ¿no? Siempre vas a tres patrones o a tres comportamientos básicos, que es o huyo de la situación, ¿ok? Salgo corriendo, no la enfrento, o me escondo, me friseo, ujú, simplemente estoy paralizada, ¿no? O ataco, ¿no? Me exacto, vuelvo muy agresiva. Entonces, tenemos, vamos, relaciones de pareja que incluso pueden volverse agresivas porque están atacando todo el tiempo entre los dos bandos, o uno exacto, ataca y la otra es la víctima, o sea, ¿y la víctima qué te dice? La víctima es simplemente me quedo escondiendo la cabeza, como el avestruz, ¿no? Estoy paralizada. Entonces me quedo en este hoyito de victimismo. Y el que huye es el que dice, no, ya no puedo más, y comienza a salir corriendo, le cuenta a toda la familia de sus desgracias, pero luego sigue estando ahí porque en realidad hay algo más que le están gobernando, ¿no? O sea, por más que quiera huir, hay algo más que está gobernando ahí su vida. Y es exacto, el apego, en la dependencia, ¿no? exacto, exacto. Y la única forma de salir de eso que tú estás bien mencionando es el reconocerme a mí mismo de qué me está pasando. ¿No? Entonces, ahí es donde viene el trabajo. O sea, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con esos tres personajes que tú dices, va? ¿Será que yo estoy trabajando? Pero fíjate bien cómo cambia aquí la perspectiva. ¿Será que yo estoy trabajando desde ese personaje que ando huyendo? Claro. ¿Será que yo estoy trabajando desde este personaje, verdad? Y que tiene miedo. ¿Será que yo estoy trabajando desde este personaje que quiere la pelea? Pero solo desde esa forma, desde esa perspectiva es como yo voy a poder salir de ese círculo vicioso, porque al final el patrón de conducta lo que hace es llevarte a un círculo vicioso, ¿ah? O sea, que se repite, que se Exacto. repite, que se repite y que se repite. Cabal, una persona vino conmigo a un proceso de neuroeducación en un sentido. Me decía, mire, voy pasando por tres situaciones y siempre se repite lo mismo. Ah, qué bien, le dije yo. Ay, yo le dije, ah, qué bien, ¡Hurra! porque está bien, ajá, porque está bien fácil determinar entonces qué tiene. Lo que pasa es que usted Exactamente. no se ha dado cuenta. Porque cuando si usted me dice tres situaciones y se repite, ok, ¿qué es lo que se repite? Claro. ¿Ah? Entonces es sencillo, ¿ah? ¿Qué es lo que se repite? ¿Cuál es el pensamiento que se repite? ¿Cuál es la emoción que se repite? ¿Cuál es la creencia que se repite? ¿Cuál es la reacción que se repite? Y etcétera, etcétera. Entonces, tú lo determinas. Ahora, aquí el punto importante es, si yo tomo la responsabilidad de darme cuenta que yo soy el que estoy generando ese patrón de conducta. El gran problema acá es que nadie quiere asumir la responsabilidad. O sea, yo le doy la responsabilidad al otro. Entonces, el gran problema es que yo cedo el poder, el control en el otro. Y entonces, hasta que el otro no cambie, hasta que el otro no Claro. haga algo diferente, hasta que el otro no sé qué, yo no cambio. Esa es una actitud totalmente irresponsable. Porque entonces, qué fácil, ¿verdad? Entonces yo no hago nada hasta que el otro, hasta que el ambiente, hasta que la cosa cambie. Ahí Exactamente. no va a haber ningún cambio. Ahí la situación se va a volver a repetir y se va a volver a repetir y etcétera, 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 y nunca van a salir de ese círculo vicioso. Claro. Y recordando, vamos a recordar que al humano de por sí le cuesta mucho tomar responsabilidad. ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque, a ver, cuando éramos niños, por lo menos yo, que vengo de los años 80, 70, o sea, es como que los papás siempre te decían qué hacer, cómo vestirte, qué ponerte, ¿no? O sea, qué tenías que hacer. Y eso se mantuvo. Yo creo que yo era como que mi mamá lo que me decía, yo lo hacía, ¿no? Y creo que lo tuve hasta los 17 18 años, que comencé pues ya mayor de edad, ¿no? Y ya comencé a trabajar y todo. Entonces, los papás siempre gobernaban nuestra vida, qué hacer y qué no hacer. Eso crea una inactividad de toma de responsabilidad. ¿Qué es la toma de Exacto. responsabilidad? Si yo me hago responsable de esto y decido
¿no? Que es algo que frisea, paraliza a mucha gente ahorita, ¿no? No pueden tomar decisiones porque tienen miedo de equivocarse, de tomar esa responsabilidad en sus manos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Esto viene desde atrás, ¿no? Eso viene desde atrás. Viene de un tema de, ok, no puedo tomar decisiones, por ende no puedo hacerme responsable. Y tenemos una época, ¿no, André? Que los divorcios están a la vuelta de la esquina porque no me hago responsable de mis emociones, no soy consciente de lo que puedo estar transmitiéndole a la otra persona, ¿no? Si, pero yo te digo una cosa, las mujeres siempre hablamos, ¿eh? Siempre decimos, pero es que tú no me entiendes, ¿no? Entonces el hombre es como, no se le pide el tema oye, escúchame, pero sí es la comunicación como parte de la pareja, ¿no? De, no te entiendo en qué aspecto, para yo poderme hacer responsable, tanto como hombre y mujer, de, oye, ¿para dónde estoy yendo, no? Y es un aprendizaje que a nosotros, que estamos ya grandotes, nos está costando. A mi hija le pongo a hacer responsabilidades. Tú eres responsable de los reciclajes en la casa, ¿no? Todo lo que es plástico lo tienes que poner ahí y en la pizarra está escrito lo que tienes que hacer. O sea, son responsabilidades muy pequeñas que a la larga yo creo que a ella podría, como si se cambiarle el patrón que yo recibí, ¿no? Desde ponerse ropa. Oye, mamá, ¿qué me voy a poner? Tú puedes, vaya a elegir, vaya a elegir. Ese poder de decisión que yo le puedo dar a mi hija a los 5 años, 6 años, de decirle, elige qué ponerte, es elige sabiamente a la larga, cuando crezcas, qué es lo que vas a querer en tu vida. Y eso es Exacto. lo que no han hecho con nosotros. Nosotros nos elegían hasta qué ponernos, ¿no? Exacto, sí. Al final y volvemos al tema, ¿va? Al final son patrones de conducta adquiridos, desde que nosotros nacemos, ¿va? Empezamos a llorar. ¿Qué pasa cuando empezamos a llorar? Viene la mamá, ahí te voy pecho. De ¿Qué hecho, aprendemos ahí? Que a la que comida yo la lloras. obtengo de Claro, alguien más. claro. Después crezco, ¿verdad? Y no tengo ropa. Necesito ropa. Ahí va el papá a Ah, comprar la ropa. Otro patrón, que es mi papá el responsable de darme mi ropa. Y así sucesivamente. Mira cosas tan pequeñas que estamos hablando, pero donde se identifican los patrones que hemos seguido. Y después, porque, por eso mismo, es el otro el que me tiene que dar. No soy yo el responsable de ver qué puedo hacer para proveerme a mí mismo. En lo que decías tú de lo de las parejas y los divorcios, cuando yo doy consejerías a nivel de pareja, siempre va la queja, es que aquel es una, y es el pleito. Cuando yo ya los separo, ¿verdad? Para trabajar individualmente con cada uno, yo les hago una pregunta básica y que muchas personas se enojan. Les digo, ¿cuál es su responsabilidad en esta relación que se está rompiendo? ¿Cuál es su responsabilidad? No, que yo no soy, que él... Es el otro, no me entiende, no me comprende. Ajá, es que usted no me entiende, es que usted no me compre. No, ¿cuál es su responsabilidad en esta situación que está atravesando? Que si Y no te gusta, llegar a esa comprensión, uff, hay a muchas personas que les cuesta bastante. ¿Por qué? Porque yo no quiero ceder, porque ese es otro patrón de otro tema. conducta. Volver, es que mira, por eso Sí, este tema sí. tiene mucho para dar, ¿va? Uf, Porque esos patrones de conducta, no, yo no puedo ceder, ¿va? claro, el ¿Por qué? Porque ego. a mí me han enseñado que yo no puedo ceder, o sea, yo no puedo mostrar debilidad, no, es el otro. Y máxima cuando hemos tenido padres así, ¿verdad? No, usted tiene que aprender de que usted tiene la razón y que usted y que usted tiene que... Entonces, ¿cuál es su responsabilidad? No, yo no tengo responsabilidad. Es el otro que no sé qué. Está siguiendo el mismo patrón de conducta. Exacto, ¿Mm? es tal cual. O sea, ¿qué te puedo decir? Es un tema que, uff, porque hay muchos patrones de conducta, hay muchas creencias detrás de eso. Por Exacto. ejemplo, uno de esos que me acuerdo yo haber vivido en lo personal y que siempre se los digo a las mujeres es de tener mi mejor amiga, es el Rey Midas, ¿no? O sea, es una mujer que me enseñó a mí a hacer el Rey Midas en algún momento porque ella me decía, es que yo tengo muchísima abundancia y mueve cantidades, pero alucinantes de inversión, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo le haces? Yo me acuerdo en aquellos tiempos, le decía, ¿cómo le haces, no? Yo no, yo lucho, o sea, yo lucho por tener el dólar en mi bolsillo, ¿no? Y ella me decía, es que no.
No, para mí es súper fácil tener mucho dinero. Entonces, yo como responsable de mis patrones, dije, voy a buscar en ella, ver en ella cuál es el patrón que gobierna. Para que ellas, porque hay patrones positivos y hay patrones negativos. Así es correcto. Claro, entonces yo me fui a buscar el patrón, como ella me decía, estudiame, pues estudiame. Entonces me fui a buscar su patrón. Y claro, ella creció con una madre proveedora. La mamá era la que proveía, la mamá era la que trabajaba. Ella creció con mamá, ¿no? Entonces vio a una mamá que todo el tiempo tenía dinero. Entonces ella adopta el molde de la mujer tiene dinero y puede mover cantidades alucinantes de dinero. Genial. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que en realidad mi patrón era un tema de mi mamá era de la casa y mi papá era el que salía a trabajar. Mi patrón, mis células, póngase neuronitas hermosas, decían, es que por más que quieras tener dinero, las mujeres no tienen dinero. El que tiene el dinero es el hombre. Entonces yo luchaba constantemente con ese patrón y decía, "Ah", hasta que me di cuenta del patrón, hasta que dije, voy a interiorizarme, voy a ver qué hay en este patrón. Y me doy cuenta y dije, hasta acá nomás, yo no te necesito, porque el hombre y la mujer pueden generar abundancia. Y entonces es ahí cuando comencé a aprender a hacer el rey Midas, como ella dice, ¿no? Y a mover las cantidades, y no el esfuerzo, ¿no? Ella me decía, no, es que uno no tiene que esforzarse, ¿qué? ¿No? Entonces aprendí a remoldearme. Y se me va la voz, a remoldearme. Sí, y en ese tema, ahí hay algo muy importante que me gustaría rescatar de lo que estás mencionando, de con quién vamos a hablar, ¿verdad? Ah, claro. Porque la mayoría de veces nosotros tenemos un patrón y estamos peleando con el patrón, con el mundo, ¿ah? O con nuestras parejas, lo que sea. Pero vamos con nuestras amistades, ¿verdad? Y con el perdón, ¿verdad? Más las mujeres, ¿verdad? Que son más comunicativas, ¿verdad? Son así, Y más las mujeres, ¿verdad? Van con sus supuestas amigas, ¿verdad? claro. Y lo que pasa es que estas amigas tienen ese patrón y a veces tienen ese patrón adulterado, ¿ah? El producto adulterado trae. Acaba el adulterado. Entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Entonces viene esta persona, ay, sí, es que fulanito, es que me da, y la otra que tiene el mismo patrón, uy, imagínate, ¿va? Potencia, Son, potencia. ¡Ey, que es ajá, una y son los dos patrones que están uniéndose y que se están exponenciando, ¿verdad? Ay, sí, hasta me siento identificado, es que la otra igual, Exacto. y que ella también, y que no sé qué. Pero lo lamentable es que no estamos dándonos cuenta que el consejo que estoy buscando, en lugar de ser constructivo, es totalmente destructivo. Exacto. Un verdadero consejo sería, o sea, una persona a la que yo me acerco y que me está dando un buen consejo, sería, ¿tú ya te diste cuenta de cómo estás actuando? ¿Ya ¿De qué te está diste cuenta gobernando? cómo, ajá, ya te diste cuenta si estás actuando desde la víctima? ¿Ya te diste cuenta si estás peleando? ¿Ya te diste cuenta si estás huyendo? Hacer reflexionar, o sea, hacer reflexionar a la persona. Aquellas personas, amigos, realmente amigos, que me hacen reflexionar. Esas son las personas que realmente me Vale están la pena. brindando un buen consejo. Pero aquellas personas que están potenciando lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, es al contrario, ahí está la clave. Yo siempre les digo, miren, la clave de una persona que realmente les está orientando de una forma correcta es cuando le están diciendo, dése cuenta de lo que está pensando, de lo que está sintiendo, de cómo está hablando. Ahí está la clave. Porque si Eso es solo me lo verdad, están incrementando, ¿verdad? eso es cierto. Y a veces vamos con las amigas a llorar la pena, ¿no? Y, ay, es que sí es un desgraciado maldito que no sé qué. Entonces, hay pocas amigas que te dicen, pero tú qué has hecho? O sea, qué estuviste haciendo tú, ¿no? Y una de las cosas que yo les puedo contar, chicas, chicos, es que cuando uno termina una relación de pareja, te vas en paz. O sea, es como yo di todo lo que pude, todo lo que estaba a mi alcance, me hice responsable de muchas cosas, pero también me hago responsable de mi amor propio, ¿no? También me hago responsable de, aquí no me siento a gusto, no estoy comulgando lo que a mí me agrada, y es muy, muy honesto para contigo misma agarrar tus cosas y decir, me voy. Entonces, hay que tener en cuenta algo muy, 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 muy delicado que es el tema de huir, el patrón de huir
Me voy Ajá. porque dices, no, desgraciado, maldito, me voy y sientes emociones encontradas de irte, ¿no? De dejar el nido, como se dice, ¿no? A decir simplemente, pues gracias por el tiempo, ya no vamos en la misma dirección y yo parto para otro puerto, como se dice, ¿no? Porque no estoy a gusto aquí, no estoy. Y es muy válido. Yo veo mujeres que se quedan con esta ley del espejo, ¿ok? Y dicen, no, es que mi marido es el espejo, entonces tengo que aplicar. Y le digo, claro, siga flagelándose, no hay ningún problema, siga. No, o sea, solo porque Claro, tu marido es tu espejo y vas a sanar eternamente. Y cuando te, claro. oye, quiero ser feliz. Y de repente, mi patrón o mi espejo me está diciendo, ámate, agarra tus maletas, pero sal, no huir, sino sal a tu felicidad. Sal a lo que realmente vienes acá a vivir, porque muchas veces nos unimos en pareja también por patrones limitantes, ¿no? Por llenar carencias emocionales. Y como diría Bruce Lipton, después de los 2 años desaparece la luna de miel y salen todas las cositas, ¿no? Y es todo un transitar. Entonces hay que entrar en conciencia y siempre digo, cuando tú sientes paz, paz por dentro, tranquilidad, de activar, de hacer, de mover tu vida a ciertos, como se dice, caminos, ese es el camino. El corazón es el que siempre te va a dictar el camino, sobre todo cuando tomes decisiones muy importantes en tu vida. Es correcto. Es tal cual. Sí, y creo que entraste a un punto bien importante, que es el tema del amor. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a reconocer el patrón, sucede algo bien fundamental. Y es, empiezo primero a tener compasión de lo que me está pasando. O sea, esa compasión hacia mí mismo, decir, ok, sí, me equivoqué, estoy haciendo esto que no es correcto, realmente no estoy actuando. Eso es compasión a ti mismo, es lo que nunca tenemos nosotros. Entonces, cuando te abres a ese proceso de compasión, entonces ya puedes transformar ese patrón que tenías por amor. Entonces empiezas a transformarte. ¿Y sabes qué es lo más importante que sucede cuando tomamos ese paso fundamental? Es empezamos a ver al otro y también podemos verle sus patrones, pero en lugar de criticarlo, tenemos compasión por el Compasión. otro, porque ya tuve, ya tengo compasión por mí. Entonces ahora ya te puedo observar y entonces ya tengo compasión por ti. En ese momento, cabal, sucede lo que tú dices. Es momento de separar. ¿Por qué? Porque no voy a poder hacer nada. No puedo cambiarte, pero yo ya cambié. Exacto. Yo ya me transformé. Entonces yo sigo adelante, trasciendo, ¿verdad? Y ya no me involucro en esta situación. Pero eso sí, eso significa mucha madurez. Exacto. Lo que las personas no logran tener, esa madurez de decir, sí, tengo un problema, sí estoy cometiendo este error, sí me estoy dejando llevar y aconsejar mal. Yo no quiero hacer esto porque tengo miedo. Y lo peor es, como tengo todo esto, entonces quiero joder al otro, ¿va? Porque es que eso es que mira, después voy a hablar de ese tema, pero lo malo es que con el patrón de conducta lo que buscamos siempre es fregar a los demás, ¿va? Pero no nos damos cuenta. Es verdad. Entonces tengo que ver todo eso para llegar a esa compasión de mí y poder soltar. Ahí es donde uno puede decir, "Oh, ve, tengo esta carga emocional, ¿verdad? Como se le dice. Entonces, es momento de soltar. Y en ese Eso es momento que cierto. sueltas, entonces ahí sí ya puedes transformar eso que tenías por una nueva sensación de amor, felicidad, vida plena, etcétera. Que ahí es donde realmente logras esa transformación. Pero esa transformación viene ya de De, mí, de mí, no del claro. otro. ¿Ya? Entonces es Exacto. cuando yo me puedo sentir bien porque yo me transformé a mí mismo, porque Exacto. transformé mis patrones de conducta Mi y ya no actúo con percepción. eso. Ajá, cambié mi percepción, mi interpretación, la forma de ver, la forma de escuchar. Entonces, cambio todo eso y entonces mi vida personal cambia, Exactamente. pero el cambio comienza por mí. Y la otra cosa que no quiero dejar de lado es, con relación a los patrones, lo que te decía. Lamentablemente, con el patrón de conducta, lo que sucede es que yo quiero que todos sientan
como como yo siento con siento. este patrón. Está jodida la cosa, no se puede. Por eso es que hablábamos del tema de las amistades, ¿verdad? Claro, Porque entonces yo vengo y se lo digo a las amistades para que sientan igual que yo y entonces nos unamos en esa sensación. El mayor problema de esto es cuando esas sensaciones las trasladamos, por ejemplo, en las relaciones de pareja, cuando se las trasladamos a los hijos, ¿va? claro. Cuando se las trasladamos a nuestros familiares, porque quiero que todos sientan como yo siento, ¿verdad? Porque quiero seguir en esa sensación, en ese patrón, ¿verdad? Entonces necesito que todos sientan igual. Y lo malo es que ahí lo que hacemos es oprimimos el corazón de los hijos, el corazón de los otros, ¿verdad? Y llevamos todos hacia el abismo, tratando de seguir el mismo patrón que yo tengo. Hermoso, en realidad. Este tema podríamos hablar todo el día. En realidad, bueno, hemos estado antes de grabar casi hablando bastante tiempo, porque es un tema que incluso dijimos, oye, pero hubiéramos comenzado a grabar las cosas, ¿no? Pero, pero sería el podcast muy, muy largo, de verdad. Me ha encantado. André, tenemos que volver a juntarnos para seguir hablando de esto, porque yo creo que mucha gente quiebra negocios, quiebra su vida personal, quiebra Quiere su subir. salud por los patrones, ¿no? Incluso yo tenía, Tu así familia. como, claro, ¿no? Tenía el tema de es que soy diabética, ¿no? Mi mamá me decía, es que mi papá es diabético, mi abuelo fue diabético, ¿no? Y me decía, yo puedo ser diabética. Y yo le decía, sácate eso de la cabeza, porque lo que vas a estar simplemente es amoldándote al patrón de lo que tu papá era, ¿no? Entonces muchas veces nos compramos de a gratis hasta las enfermedades, ¿no? Y quebramos nuestra salud. Entonces, yo siempre digo, hay que ponernos a pensar e interiorizar y simplemente soltar lo que tengamos que soltar. Sí. Entonces, se nos ha ido el tiempo, se nos ha ido el tiempo, ha sido un tiempo exquisito estar contigo aquí, André. Ya hay novedades en las redes sociales de cositas que vamos a ir cocinando para el 2024, así que atentos, atentos a todas las redes. Aquí abajo de este video voy a dejar las redes de André, también las mías, para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Acuérdense que si quieren comenzar a transformar negocios de manera inteligente, la mente, de romper creencias, comenzar a tener ese momento de interiorización, tanto con André y conmigo, pues no duden en contactarnos a nuestros correos, a nuestros teléfonos, a nuestras redes, porque nosotros contestamos, directamente nosotros contestamos, ¿ok? Yo les mando un súper beso, André, gracias. Unas últimas palabras para la gente. Gracias, no, primero agradecerte a ti este espacio, este momento, creo que ha sido muy íntimo, muy enriquecedor y edificador. Y a las personas que ven este podcast, pues decirles, trabajen en ustedes, no estén buscando las respuestas afuera, las respuestas las tienen ustedes, pero Eh, tienen que empezar ese proceso de darse cuenta de qué es lo que sucede en su interior, qué piensan, qué sienten, qué perciben y cómo actúan. Y a través de eso van a lograr un cambio en su vida y llegar a ese bienestar de la vida que ustedes desean. Así que ánimo, adelante, se puede. La vida es feliz. Un abrazo, Kay, y un abrazo Hermoso, para todos. gracias. Acuérdense, un día a la vez, un día a la vez para gobernarnos. Les mando un súper besote, compartan este audio en las redes, compartan el video y si tienes que volverlo a escuchar y encontrar qué te está pasando internamente, vuélvelo a escuchar, porque siempre digo que en la repetición a veces está esa clave que nos puede liberar. Conmigo será hasta una siguiente transmisión de podcast. Bye bye.